¿Qué tal? Buenas noches. Este es un nuevo Desarmando la TV de 8 de noviembre, ya entrando casi en el fin de año, aunque parezca mentira, 8 de noviembre, y ya estamos pensando en que la actividad política y social entra a declinar, aunque bueno, todavía están los balances electorales, todavía falta ver qué pasa con la ley de medios. El grupo Clarín dijo que se va a adecuar a pesar de que siguen las acciones judiciales, y todo eso hace que el verano venga calentito y se mantenga en temperatura. Nosotros hoy vamos a hablar de cultura, vamos a hacer un balance con los socialistas que han entrado a los 3 consejos deliberantes, tanto de Morón como de Ituzaingó y de Hurlingham, y también vamos a hacer una reflexión histórica sobre la Revolución de Octubre y qué nos queda de ese proceso histórico. A que el Indio Solari le dedicó un tema, muchos lo cantan sin saber realmente qué es exactamente de lo que habla Los Redondos de Ricota en este tema. Los dejo con el programa. Laboratorio Food, Drugs and Cosmetic. Somos una empresa especializada en análisis y evaluaciones microbiológicas, físico-químicas e identificación de residuos en alimentos frescos y procesados, líquidos, aguas y bebidas, cosméticos. Laboratorio Food, Drugs and Cosmetic. En Morón avanzan las obras para la transformación del área central de la ciudad, que contará con un nuevo polo urbanístico, comercial y cultural, un parque público, espacios verdes y complejo de viviendas. Una ciudad que crece. Municipio de Morón. Y con Desarmando la TV estuvimos en el penal de Ituzaingó. ¿Qué fuimos a hacer allí? Fuimos a la escuela media que funciona dentro del penal a presentar un libro. A presentar el libro de Iris Avellaneda, el libro El Negrito vuelve a la escuela. ¿De qué se trata el libro? Es sobre la historia de la desaparición, el secuestro durante la dictadura de Florial Avellaneda, alias El Negrito, llamado El Negrito, que después de su secuestro y desaparición apareció flotando su cuerpo frente a las costas del río Uruguay. El libro se hizo como una especie de homenaje y creo que fue muy importante presentarlo allí en el secundario que funciona dentro de la cárcel. Allí también hay un taller de braille. Usted está viendo imágenes de lo que fue la presentación del taller de braille, que hubo un compromiso también de los internos que trabajan en ese taller de hacer una versión en braille de ese libro. Seguimos en Desarmando la TV. Y estuvimos con Adriana Kreiman, la concejal socialista que de alguna manera festejaba que ingresó un nuevo concejal socialista en Morón, un nuevo concejal, mejor dicho, el primer concejal socialista de Ituzaingó y el primer concejal socialista de Hurlingham. Y hacía una reflexión acerca de las elecciones y de lo que viene por delante. Escuchamos a Adriana Kreiman. Adriana Kreiman, concejal socialista, bueno, ¿contenta con la performance de los socialistas en Morón y en los distritos aledaños como Ituzaingó y Hurlingham? Sí, realmente, la verdad que hemos hecho un gran avance, ya que no solamente aquí en Morón entró un concejal del Partido Socialista, sino también en Hurlingham y en Ituzaingó, también en General Rodríguez de la primera sección electoral, en Vicente López. Y bueno, además hay otra sección, que es la segunda sección, donde se hizo una excelente elección del Frente Progresista y también entraron muchos concejales. Así que el panorama es, digamos, muy alentador para nosotros desde el punto de vista del Partido Socialista, de un crecimiento futuro y una consolidación de este Frente Progresista. Aquí en Morón, bueno, no alcanzamos la expectativa que teníamos de que entraran 3 concejales, entraron 2, Hugo Legramanti y Fabio Martínez. Pero bueno, ya hemos conformado un bloque de 5 en el Consejo Deliberante de Morón. De esta forma, somos 5 concejales. Así que bueno, también estamos listos para seguir trabajando y avanzando. Claro, pues se agregan el concejal de la UCR y la concejala, usted y la concejala Ana Zapulla. Claro, los que ya tenemos mandato, que somos Analía Zapulla del GEN, Marcelo Joaquín de la Unión Cívica Radical y yo del Partido Socialista. ¿Y cómo ve el próximo Consejo Deliberante? Porque aparentemente en Morón por lo menos quedarían
12 concejales del oficialismo, si esto está confirmado, y 12 de la oposición, por supuesto, no del mismo bloque. Ustedes armarían un bloque de 5, por ahí el Frente Renovador tenía uno de 5, y hay que ver qué quedaría del otro lado, aparentemente un bloque PLO del Ramiro Tagliaferro, y después quedaría, bueno, una concejal que viene del UDESO, que es Mariana Mansilla. Sí. Pero eso, digamos, si no se ocurre un acuerdo, los concejales, digamos, nadie tiene una mayoría plena. Claro, justamente, creo que eso es lo interesante de este nuevo consejo, más allá de los alineamientos que haya internamente y la conformación de bloques o interbloques. En realidad nadie tiene la mayoría y creo que eso obliga al diálogo, al debate, a un equilibrio diferente del que existía hasta ahora, donde el oficialismo sumado al Frente para la Victoria tenían 17 concejales, o sea, tenían casi los 2/3, mayoría absoluta para lo que quisieran decidir. Y bueno, ahora viene un nuevo escenario, ¿no? Donde creo que se va a imponer, o se va a necesitar, mejor dicho, más diálogo y más consenso para resolver las cuestiones fundamentales para el pueblo de Morón. Bueno, el tema es llegar a la opción de no poder funcionar, de no poder designar presidente del Consejo Deliberante, porque ninguna de las partes, digamos, ceda a un acuerdo. Y yo espero que eso no suceda. Realmente eso rememora viejas épocas del Consejo Deliberante de Morón, por supuesto y por suerte superadas, y pienso que bueno, los concejales actuales y los que asuman el 10 de diciembre tendrán la suficiente cordura y voluntad, digamos, de llegar a acuerdos como para que esto funcione. Sería una lástima que en esta oportunidad, digamos, que hay un cambio en el Consejo Deliberante de Morón, se volviera a esas épocas a las que nadie quiere regresar. Sí, la verdad que sí, yo creo que había una expectativa de una mejor elección. Bueno, por ejemplo, no se pudo renovar los senadores de la primera sección electoral, que un acuerdo similar a como fue el del año 2009, que fue el acuerdo cívico y social, donde estábamos las mismas fuerzas que estamos actualmente, había conseguido ingresar 2 senadores a la legislatura provincial. Sus mandatos terminaron y no se pudo alcanzar el piso para colocar un senador, que es el 12,5%. Así que sí, yo creo que había una expectativa de una mejor elección a nivel provincial. Pero bueno, hemos crecido en los municipios y, como dice la canción, se crece desde el pie, así que esto también nos alienta a seguir creciendo más en el futuro. Y en la Universidad de Morón, el viernes 1 de noviembre, se realizaron las jornadas sobre integración, alteridad, cómo funciona la escuela con respecto a los diferentes. Las jornadas estaban organizadas por Aprender a Crecer. Usted está viendo imágenes de esta disciplina que muy pocos conocen, que significa sacar al diferente del lugar del diferente. Fueron muy interesantes, estuvieron docentes de todo Morón y de alrededores y se compartieron las distintas experiencias que hay en educación inicial, primaria y secundaria. Seguimos nosotros con el programa. Y en Desarmando la TV se nos ocurrió, digamos, se nos dio por meternos en un tema que tiene que ver con la historia, pero con una historia que a veces se recicla de alguna manera culturalmente hablando. El Indio Solari, en su época de los Redonditos de Ricota, graba un disco que se llama Octubre. Lo debe haber cantado muchísima gente, igual ahora en los recitales de Mendoza y todo lo demás. El tema es Fuegos de Octubre, en homenaje a la Revolución de Octubre. Y hablamos con Jorge Alberto Kreines de lo que significó la Revolución de Octubre, qué significa hoy para el Partido Comunista. Jorge Alberto Kreines es el responsable de Relaciones Exteriores del Partido Comunista y un poco nos dice su visión a tantos años pasados de aquella revolución de 1917. Estamos con Jorge Alberto Kreines, responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, bueno, en vísperas de un nuevo aniversario de la llamada Revolución de Octubre, que curiosamente
transcurre un 7 de noviembre, ¿no? Por un cambio de calendario, pero aquella revolución de octubre, aquella que le canta el Indio Solari, ¿es ya un objeto de museo? ¿Existe realmente? Bueno, que la cante el indio ya es una señal de actualidad. Un hombre, un cantante, un rockero que concita la adhesión de tantas generaciones juveniles. Digo de tantas porque la actual y muchas anteriores. La Revolución de Octubre es un suceso histórico que tiene vigencia todavía. Marcó todo el siglo XX y sigue marcando el siglo actual, porque expresa un momento histórico de la historia universal, como la Revolución Francesa, como la lucha de Espartaco, como otras circunstancias históricas que no solamente expresaron un momento del país donde se produjeron, sino un momento de la situación internacional. Hoy el mundo es diferente, pero la crisis capitalista que transcurre hoy en Europa y en Estados Unidos, el desempleo, la quiebra de los bancos, los desalojos, la pérdida de créditos hipotecarios, etcétera, son la expresión del capitalismo en su fase más desarrollada. Por lo tanto, el capitalismo ha perdido su capacidad de ilusionar a la gente con la paz, con el bienestar, con la igualdad, y se recrean en los ideales postcapitalistas donde los comunistas tenemos mucho para decir, tanto por nuestra experiencia histórica de haber demostrado que los trabajadores pueden alcanzar el poder, como desde una visión crítica o autocrítica en el sentido de mejorar la construcción de poder popular, la democracia socialista y la construcción revolucionaria más efectiva. De manera que creo que sí, que está vigente en el pensamiento de Marx, que hoy es tomado para analizar la realidad de estos días por sus críticas al capital, y en el pensamiento de otros que siguieron su línea de razonamiento, como Lenin, Gramsci, Mariátegui, y hay que incluir ya en América Latina personalidades como Fidel Castro, Hugo Chávez Frías. Jorge, los partidos comunistas nacen prácticamente a partir de la Revolución de Octubre y en Latinoamérica, bueno, en cada país por lo menos hay un partido comunista. Hoy, ¿cómo está la situación del movimiento comunista en América Latina? Bueno, justamente en estos días está por comenzar en Portugal el Encuentro Internacional de Partidos Comunistas, que se hace periódicamente, y este año, justamente alrededor del 7 de noviembre, se va a realizar en Lisboa, en Portugal. El partido anfitrión es un gran partido que acaba de tener un gran éxito en las elecciones parlamentarias portuguesas, aumentando notablemente su caudal de votación. La situación, efectivamente, muchos partidos, no todos, surgieron como producto de los debates en los partidos socialistas históricos, donde muchas veces se pregonaba el socialismo, pero a la hora del triunfo de la Revolución de Octubre muchos prefirieron mirar para otro lado. Y aquellos quienes valoraban tanto que en algún lugar del planeta los trabajadores a través de los soviets hubieran conquistado el poder, como producto de haber logrado la hegemonía en el conjunto de la sociedad, bueno, se inclinaron por constituir partidos que tuvieron distintas denominaciones, pero que finalmente, por acuerdos internacionales, se decidió denominar los comunistas. Por lo cual, hoy podemos decir que prácticamente en todo el mundo hay partidos comunistas y, bueno, muchos en el gobierno, no solamente en aquellos países considerados comunistas por así China, en general, como China, como Vietnam, como Cuba, sino en Uruguay, en Brasil, en Venezuela, en otros países amigos y cercanos incluso a nosotros, hay partidos comunistas que integran estos gobiernos, y como es sabido, aquí en la Argentina el Partido Comunista tiene una buena relación con el kirchnerismo y ha participado en alianzas donde junto con ellos en las últimas elecciones y en anteriores.
y ocupa algunas responsabilidades legislativas en algunas provincias también y municipios, por lo cual creo que tenemos que trabajar nosotros por la unidad de los comunistas en general, en común con otras fuerzas revolucionarias, antiimperialistas, democráticas y progresistas, que estamos de acuerdo en enfrentar los peligros de guerra que implica la creciente agresividad del imperialismo norteamericano especialmente, y también por la soberanía de nuestros países, por la democracia plena, por la igualdad, que se ha transformado también en una bandera que en su momento era despreciada, pero que ahora adquiere características particulares porque, como digo, en España, en Grecia, en Inglaterra, en países capitalistas del mayor desarrollo, el propio Estados Unidos, se vive una crisis de tales dimensiones que augura un nuevo mundo, ya no unipolar, sino un mundo multipolar y multicéntrico, donde en su gestación los comunistas seguramente tendremos mucho para decir y para hacer. Seguimos aquí en Desarmando la TV y en el piso de cultura, de cine esta vez,
con Lilian Bachou vamos a hablar un poquito de una película muy particular de Leonardo Fabio. Soñar, soñar, una película que se estrena en julio del 76, una película donde, bueno, Leonardo Fabio, después de haber hecho grandes películas, decide de alguna manera trabajar con actores no profesionales con una particularidad, ¿no es cierto? Le preguntamos a Lilian de qué se trata Soñar, soñar. ¿Qué tal, Lilian? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, como vos dijiste, Soñar, soñar es una película que se hizo con actores no profesionales, con figuras conocidas en el momento, como era Carlos Monzón, que en esa época era el campeón del mundo, y como era Gianfranco Pagliaro, pero no eran actores. Y el punto es que Fabio venía de hacer dos películas muy masivas y muy exitosas, como lo que fue Juan Moreira y como Nazareno Cruz y El Lobo. Dos películas que además eran películas épicas. Fíjate que en el caso de Juan Moreira fue una leyenda nacional. En el caso de Nazareno Cruz y El Lobo, una película mítica, el mito del lobizón. Y de pronto Fabio hace Soñar, soñar, que Soñar, soñar es una épica cotidiana. Es la historia de dos amigos muy diferentes entre ellos, uno muy ingenuo y muy torpe y el otro muy pícaro, que es el que hace Gianfranco Pagliaro, que de repente deciden venir a la ciudad de Buenos Aires y triunfar como artistas, con todo lo que conlleva el término artista, con esa cuota de ambición desmedida que tiene el pueblerino que sueña con triunfar en Buenos Aires como artista. Y ellos viajan a la ciudad de Buenos Aires, intentan triunfar como artistas y fracasan en todos sus intentos. No deja de ser una película interesante y aparte, bueno, en el marco del cual se dio. La película no tuvo mucha difusión, hay que decirlo, porque bueno, julio del 76, plena dictadura, Leonardo Fabio, un ícono del peronismo, y digamos, bueno, la dictadura mucha difusión no le dio. Y vos me decís que la película prácticamente se la rescató años después. Sí, la película se estrenó en una fecha nefasta, quizás en el peor momento, en julio del 76. De hecho, que hay una toma que es un hermoso traveling del parque japonés, que ya no existía en esa época, pero es una película que no respeta el tiempo y el espacio real, es más bien alegórica en muchos aspectos. Y en su momento, en esas 3 semanas de julio del 76, el público no respondió a la película. Quizás no entendió la propuesta, a pesar de que era Leonardo Fabio, que ya era un director consagrado. Unos años después, ya en Democracia, se hizo una retrospectiva sobre Fabio, ahí se vio Soñar, soñar, y ahí la gente empezó a descubrirla, a descubrir los valores de Soñar, soñar. Es una película de muchísima humanidad y es una película que, como bien dijo Fabio, está muy cerca de las personas. Unos años después, cuando ya empezaron a proliferar escuelas de cine y cuando la película se editó primero en VHS y después en DVD, los estudiantes de cine redescubrieron Soñar, soñar y empezaron a valorarla, empezaron a descubrir todas las virtudes, tanto estéticas como humanas, que tiene esta película, y que es una película más chiquita, pero más humana, ¿no? y muy cercana a toda la gente. Te agradezco mucho por tu presencia hoy en el programa, Lilian, y te saludamos hasta la semana que viene. Gracias, hasta la semana que viene. Seguimos en Desarmando la TV. Y bueno, se nos fue el programa. Creo que repasamos un poco de todo. Estuvimos en la cárcel de Ituzaingó y estuvimos viendo también, hablando de cultura, hablando de Leonardo Fabio. Vamos a seguir hablando de cine con Lilian en próximos programas. Han sido muy amables de estar del otro lado.